Dai Vázquez lanza puya tras ampliar su declaración ante la Fiscalía, creen poder engañar a la justicia. Dai Vázquez, expareja de Nicolás Petro, sigue lanzando pullas por medio de sus redes sociales. El pasado viernes 15 de septiembre, Dai Vázquez, expareja de Nicolás Petro Burgos, amplió su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de su compromiso de colaborar con las autoridades. La diligencia judicial se adelantó en Barranquilla. Esa fue la tercera declaración que entregó Dai Vázquez ante el fiscal delegado en el Tribunal Superior, Mario Andrés Burgos. Durante todo el proceso, ha revelado información y nueva evidencia sobre el dinero que enviaron Samuel Santander López Sierra, más conocido como el Hombre Marlboro, quien cumplió una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Otro de los que ha aparecido mencionado es Gabriel Ilzaca, hijo del empresario Alfonso el Turco Ilzaca, quien ha manifestado que dará las explicaciones a la justicia del dinero que Nicolás Burgos habría usado para beneficio propio. Bueno, gente, Dai Vázquez anuncia que la fiscalía sí quiere que la fiscalía inicia, gente, las investigaciones al guerrillero asesino Gustavo Petro, que ella no se va a quedar callada. Recordarán, gente, ella no se quiere suicidar. El guerrillero asesino Gustavo Petro está buscando la forma de suicidarla, porque recordarán ustedes, esta rata siempre asesina a los testigos cuando están denunciando a esa rata criminal. Hoy se confirma, la exesposa del hijo del guerrillero dice que sí, que recibieron plata de narcotraficantes para financiar la campaña del guerrillero asesino Gustavo Petro. Ahora ningún mamerto sale a decir que no, que esa plata era de Uribe. El hijo del guerrillero es uribista. Dijeron estas ratas que hasta el propio hijo del guerrillero era uribista y que por eso estaba denunciando a su propio papá. Recordarán ustedes, el guerrillero fue el que le dijo a la fiscalía que lo procesara. El guerrillero asesino fue el que envió a su propio hijo a recolectar dineros de narcotraficantes en la costa. Ahora el hijo del guerrillero guarda silencio a raíz de la visita de su papá, que fue a visitarlo en sus camionetas blindadas, donde ya el pueblo colombiano sabe que el guerrillero carga bolsos de fajos de dineros que se roban del pueblo, y fue y lo compró, lo cayó. Vean, aquí están estas maletas, quédese callado. Ahora el hijo del guerrillero no quiere decir nada, porque ya recibió lo que quería, la plata para irse o volarse de Colombia. Este es el cambio. El guerrillero asesino compra a su propio hijo y lo calla con dineros que se ha robado del pueblo colombiano. Escuchen este explosivo audio. Este lunes 21 de agosto, en horas de la mañana, se dio un encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y su hijo Nicolás Petro, después de todo el escándalo que ha suscitado las declaraciones ante la justicia colombiana por el presunto ingreso de dinero a la campaña presidencial. El presidente Gustavo Petro visitó a su hijo, Nicolás, este lunes en su casa en Barranquilla. Semana conoció las imágenes del recorrido de la caravana presidencial en la capital del Atlántico dirigiéndose a la vivienda de su hijo. Los vecinos del barrio Villa Campestre, en Barranquilla, registraron la llegada del primer mandatario en horas de la mañana de este lunes festivo. La caravana presidencial se desplazó hacia la casa de su hijo, Nicolás Petro, quien se encuentra con restricción para salir de la ciudad tras el escándalo por las revelaciones de su expareja Dai Vázquez. A través del siguiente trino, se observa parte del que sería el esquema presidencial en Barranquilla, ubicado a las afueras de la residencia de Nicolás. Allí se observa claramente la ambulancia que regularmente acompaña los recorridos del mandatario colombiano.
Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron la visita del jefe de Estado a su hijo en Barranquilla, teniendo en cuenta que Nicolás tiene restricción impuesta por un juez de la República, por lo que no puede salir de la ciudad. Horas después, el propio presidente se sinceró al respecto: hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales, dijo a través de su cuenta de Twitter. La llegada del presidente Petro a la capital del Atlántico coincide con la visita de la Comisión de la Fiscalía para recoger el material probatorio que ofreció Nicolás, con ánimo de colaborar con la investigación judicial. Nicolás Petro aseguró que la visita de su padre en Barranquilla, en medio de su proceso judicial, fue familiar. No todo gira en torno a la política. Foto, cortesía a Semana. En el búnker trascendió que cuando Nicolás estuvo allí detenido, el jefe de Estado pidió verlo, y él habría negado, por escrito, esa visita. Hay que recordar que tras la entrevista de Nicolás a Semana, el presidente Gustavo Petro lanzó las siguientes palabras: lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia. En su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados. El presidente se pronunció ese sábado, 5 de agosto, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. El encuentro fue confirmado por el propio Nicolás Petro en horas de la tarde, quien señaló que recibió a Gustavo Petro en su casa de Barranquilla este lunes en la mañana, donde se reunieron por unos minutos a dialogar en torno al tema familiar. En su diálogo con la directora de Semana, Vicky Dávila, el hijo del mandatario colombiano, fue contundente en sus declaraciones y dijo que no se iba a inmolar por su papá. Ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día. Habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo, dijo Nicolás Petro a Semana. Defensa de Nicolás Petro denuncia que Eduardo Noriega, de la Colombia Humana, pretende obstaculizar el proceso judicial de colaboración. Eduardo Noriega de la Hoz, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID), denunciando presuntas presiones de la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro. Entre otras cosas, Noriega critica la captura del hijo del presidente y asegura que hubo presiones para que renunciara a la Asamblea del Atlántico. Además, sugirió que lo obligaron a retractarse de su primera declaración de inocencia. Defensa de Nicolás Petro dice que el hijo del presidente ha recibido múltiples amenazas desde que decidió contar todo a la Fiscalía sobre dineros irregulares en la campaña. Frente a este documento, David Telequi, abogado de Nicolás Petro, emitió un fuerte comunicado en el que arremetió contra el amigo cercano del padre de su cliente. Asegura que habla con libertad y que su renuncia a la Asamblea del Atlántico fue voluntaria, lejos de presiones y sujeta a la estrategia jurídica para reducir riesgos en la inminente petición y decisión sobre la medida de aseguramiento. Al igual que Noriega, el defensor del hijo del mandatario se dirigió a la CID, desmintiendo la Carta de la Colombia Humana. Rechazamos y nos dirigimos a la CID, 11 de agosto del 2023, para negar todo apoyo a petición abusiva, impertinente, mentirosa, falaz, cargada de intereses politiqueros, que hiciera el representante de un partido político Colombia Humana, de nombre Eduardo Noriega, quien usurpando las posiciones y asumiendo amicus curiae falso pretende obstaculizar el proceso judicial de colaboración, intimidar a la defensa por acusaciones fantasiosas de conspiraciones que solo están en su cabeza,
alegaciones espurias sobre presiones a Nicolás Petro, supuestos procedimientos ilícitos, violaciones absurdas e irreales, derechos de Nicolás Petro, mencionó Telequi en el comunicado. El abogado asegura que es toda una suerte de entelequias que ponen en riesgo mortal el proceso y los sujetos procesales. De la misma forma, dice que queda en evidencia un plan malévolo para desprestigiar al testigo de la campaña presidencial 2022, acorralarlo, intimidarlo, acusarlo de complots políticos. Telequi anunció que denunciará lo manifestado por el líder de la Colombia Humana ante organismos internacionales para reclamar protección y tutela inmediata. Contexto: oficinas de empresa auditora de la campaña de Gustavo Petro fueron inspeccionadas por el que aportamos los documentos. Nos hemos dirigido a la CID para informar de estos graves hechos de persecución a la defensa, servidores judiciales y al testigo por parte de individuos como Noriega, que no quieren la verdad para Colombia, y que así sea valiéndose de fantasías demenciales de conspiración, ponen en riesgo nuestras vidas y a la integridad de la actuación judicial. Solicitamos se investigue cuáles son sus intereses al tratar de interferir en un proceso judicial de cara al país, concluye el defensor sobre el delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico. Este viernes 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral que llevó a cabo una diligencia de inspección en las instalaciones de Nexia Montes y Asociados, empresa auditora de las cuentas de campaña del ahora presidente Gustavo Petro. Por medio de un comunicado, la firma aseguró que se aportaron documentos y papeles de trabajo que soportan su labor. En relación con la información previamente informada, queremos comunicar que en la diligencia llevada a cabo el día de hoy en las oficinas de Nexia Montes y Asociados S.A.S. en la ciudad de Bogotá, se atendió la inspección ocular y aportamos los documentos y papeles de trabajo que soportan la labor encomendada, se lee en el documento. En el mismo comunicado, la firma aclara que fue designada como encargada de auditar, entre otras, los gastos de campaña de la primera y segunda vuelta de la elección presidencial del año 2022, según la designación realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.